Bueno, el juicio verbal, como sabemos, en el temario de tramitación y auxilio se nos pregunta el juicio verbal. Simplemente, en el temario de gestión son un poco más amplios, pero luego, para que nos hagamos una idea, creo que lo contesté en un WhatsApp uno de estos días, pues, por ejemplo, en el examen de auxilio, en el último no, en el penúltimo pusieron un juicio verbal de ocupas, con K, ¿no? De ocupación de la vivienda. ¿Eh? O sea, fijémonos en auxilio. ¿Eh? Entonces tenemos que tener claro el juicio verbal. Y lo primero que tendríamos que ver es el artículo 251, que son aquellos procesos que se sustancian por el trámite del verbal. Son los que recoge, ahora son 14 si la memoria no me falla, y luego el 252, que son los juicios verbales por razón de la cuantía, y recordad que la cuantía ahora es de 15.000 euros. Aquellos procesos, digamos, que se sustancian por los cauces del juicio ordinario superan esta cantidad, superan por razón de la cuantía los 15.000 euros, ¿no? Y lo que nos interesa también conocer es el punto 7 mínimamente, lo que está ahí, sobre todo porque hay algunas cuestiones doctrinales bueno, que no vamos a entrar en ellas, pero sí saber los que son sumarios y los que son plenarios. Digo yo, simplemente leed un poco lo que está ahí porque no creo que se plantee una pregunta ni del tercero ni de nada de gestión, pero sí sería necesario por las consecuencias que tiene que un juicio verbal sea plenario o sea sumario. Y luego se nos piden algunas especialidades. El juicio verbal de desahucio. El juicio verbal de desahucio es importante que lo conozcamos. Ha salido en multitud de ocasiones, incluso en las diligencias de auxilio judicial, el juicio de desahucio. Es un juicio que tiene una tramitación completamente diferente al resto o a los juicios verbales. Además, no se ha modificado, es una cosa curiosa, no se ha modificado por el Real Decreto Ley 6/2023, pero sí se ha renumerado. Lo que antes era el 443 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ahora es el 438.5. Estoy hablando de memoria, pero más o menos es esto, ¿vale? Luego nos piden también el precario. El precario también es un desahucio. Nos piden los posesorios, la tutela de derechos reales inscritos, los alimentos, la rectificación de hechos y los números 10 y 11 del 251, que son compraventa a plazos y arrendamientos financieros. Entonces, vamos a verlos mínimamente, pero sí que quiero explicar un poco en qué consiste saber el objeto del proceso para que los podamos estudiar. Vamos allá. También decir, si queréis, que el juicio verbal tiene un trámite general, tiene un trámite general y todos estos juicios que estamos comentando, el desahucio, los posesorios, tienen algunas especialidades dentro del trámite procesal, que son las que vamos a estudiar. Conocemos el trámite general y luego conocemos las especialidades de cada uno de ellos. Además, se ha producido una modificación muy importante, que es la introducción del procedimiento testigo. A aquellos compañeros que tengan conocimiento del artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, pues la extensión de efectos de un proceso a otro, pues no les cogerá de nuevas, pero sí que es un proceso nuevo y conviene prestarle atención. Además también del de las patentes y marcas. Es que, repito, es un proceso muy amplio. Bien, juicio verbal. Dos procesos declarativos, el juicio ordinario y el juicio verbal. Resolución de controversias cuya materia establece el legislador como regla especial 251 y como regla general para aquellas demandas cuya cuantía, por razón de la cuantía, cuya cuantía no exceda de 15.000 euros. Competencia, juez de primera instancia, juez de lo mercantil, en aquellos asuntos de su competencia. ¿Vale? También hay una posibilidad del juicio verbal por razón de la cuantía, aquella cuantía que no esté de 2.000 euros, las partes podrán comparecer por sí mismas sin necesidad de abogado y procurador, existiendo unos formularios, unos impresos en los juzgados para que puedan
para que puedan rellenarlos digamos, entablar el juicio, ¿no? ¿Vale? Entonces, tengamos en cuenta estos datos que acabamos de decir. Razón de la materia, 251, razón de la cuantía, 252, 15.000 euros la cuantía y hasta 2.000, las partes, eso lo hemos estudiado en el artículo 23 y 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, hasta 2.000 las partes pueden comparecer por sí mismas sin necesidad de abogado y procurador. Y ahora fijémonos en el 251. Vayamos, aunque nos lleve un tiempo y es conveniente ir viéndolo con detenimiento. Veamos. Se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, aquí ya no estamos sujetos a los 15.000 euros que acabamos de decir, cualquiera que sea su cuantía, las demandas siguientes. Las que versen sobre reclamación de cantidades por impago de rentas y cantidades debidas. Reclamación de cantidades por impago de rentas y cantidades debidas, derivadas de arrendamiento. Nos está pidiendo el desahucio. Primera acción. Y las que con fundamento en el impago de la renta o cantidades debidas por el arrendatario o en la expiración del plazo fijado contractual o legalmente pretendan que el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer una finca rústica urbana dada en arrendamiento financiero o a parcería recuperen la posesión de la finca. En estos dos sí que se está, digamos, pidiendo el desahucio. Las que igualmente con fundamento en el impago de la renta o cantidades debidas. Una, o en la expiración del plazo fijado contractual o legalmente, dos. En estas dos se está pidiendo el desahucio. En la primera, las que versen sobre reclamación de cantidades por impago de rentas y cantidades debidas, no. Se pide el desahucio. Simplemente se pide que se condene al arrendatario, al que satisfaga las cantidades que me debe. Cualquiera que sea su cuantía, 700.000 euros. Cualquiera que sea su cuantía, siempre y cuando deriven de esta cuestión. Entonces, el 1 nos tiene tres acciones: reclamación de rentas y cantidades debidas, desahucio por falta de pago, desahucio por expiración legal o contractual del plazo. El 2, las que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica urbana cedida en precario. Precario. Desahucio por precario. ¿Qué es el precario? El precario, o el precarista es aquella persona que disfruta de una finca urbana o rústica, como dice ahí, sin pagar renta o merced, dice el Tribunal Supremo en una antigua ya sentencia, es decir, sin pagar nada. En su momento se le cedió para que la ocupara por las circunstancias que vosotros queráis. Lo cierto es que la está ocupando de buena fe, y no paga nada. Porque si no lo ocupa de buena fe, entonces no sería un precarista, sería un ocupa con K. El ocupa con K sabemos que no lo admite el diccionario, pero es para que nos entendamos. Sería un ocupa con K del 251, cuarto, segundo párrafo. ¿Vale? Entonces, el número 2 sí es un desahucio. Un desahucio por precario. Y el número 1 tiene dos desahucios, por falta de pago y por expiración legal o contractual del plazo. ¿Vale? Muy bien. El número 3, las que pretendan que el tribunal ponga en posesión de bienes a quien los hubiere adquirido por herencia si no estuvieran siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario. Es decir, posesión de bienes a aquel que les hubiere heredado siempre que no estén poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario. Es lo que antes se llamaba el interdicto de adquirir. Supongo que a vosotros no os sonará de nada, pero si lo buscáis en jurisprudencia se llamaba así. Adquisición de bienes por herencia siempre que no estuvieran poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario. 4. Fijémonos que tanto el 3 como el 4 nos hablan de posesión. Los procesos posesorios, las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o la posesión. Aquí casi me atrevería a decir que tanto el 3 y el 4, el 3 porque lo dice la ley y el 4 porque también lo dice, pero aquí son dos sumarios, procesos sumarios. Pero veamos el 4. Las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o un derecho por quien haya sido despojado de ellos o perturbado en su disfrute. Tenencia
o posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute. Sería la general. Y luego nos dice, podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda. Fijémonos que aquí ya habla de vivienda o parte de ella, siempre que hayan sido vistos privados de ella sin su consentimiento, la persona física que sea propietaria o poseedora por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social. Es decir, esto que está en negrita es lo que se ha dado en denominar la recuperación de una vivienda ocupada con K. ¿Vale? Persona que tiene una vivienda, no la ocupa y entran unas personas que no tienen vivienda y entonces la ocupan sin ningún tipo de documento que, digamos, acredite o que suponga que pueden utilizarla. Esto es diferente al número 2. El número 2 sí, es una posesión, digamos, de buena fe y consentida. Aquí no, consentida hasta el momento en que se establece el precario, claro. En el número 4, segundo párrafo, no. Y ni siquiera es un desahucio, no se pretende el desahucio, lo que se pretende es el lanzamiento de esas personas que ocupan la vivienda sin ningún tipo de título ni nada, simplemente han entrado allí dándole una patada a la puerta o no. Distingámoslo claramente porque esto fue el examen de auxilio de hace 2 convocatorias. Entonces, distingamos claramente que esto no es un desahucio, es un procedimiento posesorio que acaba igual que un desahucio, sí, con una diligencia de lanzamiento. Si el juez así lo acuerda, pues va el funcionario del cuerpo de gestión procesal en su caso, acompañado de la fuerza pública, y lanza a los ocupas. Pero no es un desahucio, es un lanzamiento lo que se pide y el proceso es un posesorio. Muy bien. Las 5, las que pretendan que el tribunal resuelva con carácter sumario, nuevamente sumario, la suspensión de una obra nueva. La suspensión de una obra nueva porque digamos, puede causar cualquier tipo de perturbación, pues a algún vecino, imaginémonos que está tapando las vistas de otra que está inmediatamente detrás, etcétera, tiene unos derechos, con carácter sumario. Recordad lo que comentábamos el otro día y que yo hago mucho hincapié en esto. ¿Qué sucede cuando hablamos de un procedimiento sumario? Sucede que únicamente las partes podrán alegar y discutir en ellas lo que la ley permite. En consecuencia, el conocimiento del juez también está limitado. Eso por un lado, pero lo más importante, que la sentencia que se dicte no tiene efectos de cosa juzgada, pudiendo entablarse un proceso declarativo que tenga efectos de cosa juzgada. Por eso me estoy fijando tanto en los sumarios a efectos de una pregunta. Las que pretendan que el tribunal resuelva con carácter sumario la suspensión de una obra nueva, con carácter sumario. 6. Las que pretendan que el tribunal resuelva con carácter sumario la demolición o derribo de obra, edificio, árbol o cualquier otro objeto en estado de ruina y que amenace causar daños a quien demanda. Por ejemplo, un señor que tiene un chalecito y un árbol del chalet de al lado pues está invadiendo su vivienda y amenaza pues con caerse y estropear pues, un pequeño porche que tiene allí, lo que vosotros penséis. Pero también nuevamente es un sumario. El interdicto de obra ruinosa que se llamaba en otros tiempos. Al final es lo mismo, ¿no? Demolición o derribo de obra, edificio, árbol que amenaza con causar daños. Sumario. 7. Las que instadas por los titulares de derechos reales e inscritos en el registro de la propiedad demanden la Perdona, efectividad de su... Alfredo, Dime. perdón. En este caso, el árbol, el edificio, la obra tendría que estar en una propiedad privada, Sí, hay porque si, alguna posibilidad, sí, en principio sí. Hay alguna sentencia, esta es una pregunta muy interesante, si el árbol o la obra están en la vía pública. Desde mi punto de vista eso, también se podría solicitar de la administración competente que lo corte o lo arregle para que no cause daños. Creo que pero lo aquí ya pongo si, en una... si fuese contra la administración sería diferente el procedimiento. Podría ser diferente según cómo se entable. Podríamos acudir a un proceso contencioso administrativo o bien a un proceso civil.
Ahí hay Vale. diferentes cuestiones. Pero sí, aquí estamos hablando del proceso civil, de derecho privado, ¿eh? Consecuentemente, repito, muchas veces la administración también, en la administración se utiliza el derecho privado en algunos supuestos, o si no, el derecho administrativo, el derecho contencioso administrativo en su caso. Por eso habría que ver exactamente cómo es la cuestión. Pero ¿podría formularse demanda frente a la administración? La respuesta debe ser sí. El número 7, estábamos hablando de los derechos de los titulares que estén inscritos en el registro de la propiedad, que demanden la efectividad de estos derechos frente a quienes se opongan a ellos o perturben su ejercicio sin disponer de título inscrito que legitime la oposición o la perturbación. Es decir, yo tengo, imaginémonos, porque es que si no, estas son palabras que no se comprenden. Yo tengo una servidumbre de paso de una finca de mi propiedad por la finca del vecino, por la finca colindante. Y el vecino, pues que no le gusta que pase por allí, teniendo yo el derecho de servidumbre de paso inscrito en el registro de la propiedad a mi favor, pero el vecino pues planta allí pues unos cactus y unas, eh, unas plantas que impiden que yo realice mi derecho. Este es el asunto, ¿no? O pongamos otro, si queréis también, ¿no? Derecho de agua, ¿no? Tengo derecho a acceder al pozo, a coger agua, etcétera. Este tipo de cuestiones son derechos reales inscritos en el registro de la propiedad y otra persona que no tiene derecho alguno, se opone o me perturba en mi derecho. Sería el número 7. Alimentos es el número 8. Alimentos debidos por disposición legal o por cualquier otro título, de alimentos entre parientes, que establece el Código Civil. 9. Las que supongan la acción de rectificación por hechos inexactos y perjudiciales. La acción de rectificación que también la hemos o la comentaremos mínimamente. Y la número 10, las que pretenden que el tribunal resuelva con carácter sumario, nuevamente, sumario, recordad, sin efectos de cosa juzgada, sobre el incumplimiento por el comprador de las obligaciones derivadas de contratos inscritos en el registro de venta a plazos de bienes muebles y formalizados en modelo oficial establecido al efecto. Y aquí tenemos que recordar lo siguiente. Al objeto de obtener una sentencia condenatoria que permita dirigir la ejecución exclusivamente sobre el bien o bienes adquiridos o financiados a plazos. Este sería el objeto del proceso sumario. Incumplimiento por el comprador de las obligaciones derivadas de los contratos inscritos en el registro y formalizados en modelo oficial, con objeto de obtener una sentencia condenatoria que permita la ejecución sobre el bien o bienes adquiridos o financiados. Mientras que en el 11 lo que nos dice es las que pretendan que el tribunal resuelva con carácter sumario sobre el incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero, de arrendamiento de bienes muebles o de contrato de venta a plazos con reserva de dominio, siempre que en ambos casos estén inscritos en el registro y formalizados en el modelo oficial, mediante el ejercicio de una acción, perdona, que a ver si lo puedo subrayar, encaminada a obtener la inmediata entrega del bien al arrendador financiero, al vendedor o al financiador en el lugar indicado en el contrato. La diferencia es que en este número 11 el bien no ha salido del dominio del vendedor. Estamos hablando de arrendamientos, arrendamiento financiero, arrendamiento de bienes muebles, venta a plazos con reserva de dominio, Por tanto, el bien sigue siendo del vendedor, pero está en posesión del comprador que no lo paga. Entonces lo que se pretende es obtener la inmediata entrega del bien, en el lugar que se haya establecido en el contrato, mientras que en el número 10 lo que se pretende es una sentencia condenatoria, como dice aquí, que permita dirigir la ejecución exclusivamente sobre el bien o bienes adquiridos o financiados a plazos. ¿Por qué? Porque el bien ya ha salido del dominio del vendedor, ahora es propiedad del comprador, pese a que no lo pague. Por tanto, necesitamos una sentencia condenatoria. ¿Para qué? Para ejecutar de acuerdo con el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Vale? Muy bien, este sería entonces el 10 y el 11. Diferenciarlos, por favor.
la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios. La acción de cesación, es decir, que la entidad, pues la que vosotros queráis, pongamos una entidad financiera muy importante, pues sigue cobrando determinadas, no sé, estaba pensando en, bueno, no voy a poner ejemplos, pero en contra de entidades financieras, pero sí que sabemos que a veces, bueno, pues algunas de las comisiones que cobran son declaradas abusivas, ¿no? Y las siguen cobrando. Por tanto, acción de cesación. Las que pretendan la efectividad, dice el número 13, de los derechos reconocidos en el 160 del Código Civil. Lógicamente aquí este proceso se sustancia conforme a lo previsto en el libro cuarto. El libro cuarto se ven los procesos especiales de familia, que es a lo que se está refiriendo este número 13. Ahora tendríamos las demandas que se ejerciten acciones individuales relativas a las condiciones generales de contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia. Muy bien, si nos hemos dado cuenta y somos un poco observadores, veremos que en el 249 se habla de acciones colectivas referidas a las condiciones generales de contratación. Mientras que en el 250, es decir, las acciones colectivas se llevarán por los cauces del ordinario, las acciones individuales se llevarán por los cauces del verbal, relativas a las condiciones generales de contratación. La número 15, aquellas que se ejerciten acciones que otorga las juntas de propietarios y estos, la ley de propiedad horizontal, siempre que versen exclusivamente sobre reclamación de cantidad, cualquiera que fuere la cuantía. Cualquiera que fuera la cuantía. Y esto, por favor, yo lo repito muchísimo. En el examen, con los nervios del momento, más de 15.000 euros, ordinario. No, cualquiera que fuese la cantidad. Ya la número 16, la acción de división de cosa común. Estos tres, como sabemos, son nuevos. Están en rojo. Y también no son tan recientes, pero sí el de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que se regula en el artículo 447 bis. Estoy hablando de memoria nuevamente, no hagáis esto, no habléis de memoria. 447 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si nos damos cuenta, se establece en el 249.1 como juicio ordinario el proceso, digamos, de recurso frente a las decisiones de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Se establece como juicio ordinario, pero se dice también que se tramitará por los cauces del verbal. Y estos cauces del verbal es un especial también con especialidades que se regula en el 447 bis. ¿Vale? Y luego las demandas de 15.000 euros, que esto bueno, aquí tenemos lo pongo aquí también, ¿no? Las demandas de 15.000 euros, que sería por razón de la cuantía. Prima siempre la materia sobre la cuantía. Y ya lo del 447 bis, que no recordaba que estaba aquí puesto también. Bien, en cualquier caso, es un proceso especial que es un recurso, además tiene una competencia objetiva diferente a las audiencias provinciales, etcétera. Es un procedimiento que hay que conocer, ¿no? Y esto es quizás lo más importante que tenemos que saber. Si tenemos claro los procesos que se sustancian por los cauces del verbal y más o menos cuál es el objeto de cada uno de ellos, tenemos mucho ganado, sobre todo para un caso práctico, porque si nos ponen un caso práctico y no sabemos de qué estamos hablando, ¿vale? Entonces esto, por favor, vedlo con mucho detenimiento y el próximo día, si queréis, me comentáis lo que queráis.